Gloria a Dios. Vamos a comenzar con la conferencia sobre el tema de las señales de su venida. Gloria a Dios. Y ya antes de entrar en las señales específicamente, hay algo muy importante que el apóstol Pablo dice. Los creyentes tenemos que tenerlo en mente en esta época tan postrera, tan difícil y peligrosa en que vivimos. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4, el apóstol Pablo dijo algo decisivo para la iglesia. Dijo: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que ese día os sorprenda como ladrón. Porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas. Así que Pablo nos da una voz de esperanza, de bendición, cuando nos asegura que ese día que viene no nos sorprenderá como ladrón a nosotros. Pero está hablándole a vosotros, hermanos, no al pueblo inconverso. Al pueblo inconverso va a ser un susto grande. Sea bendito el Señor Jesús. Está hablando a los hermanos, gente convertida de corazón. Tampoco está hablando a ciertas ramificaciones evangélicas que no creen ni en la luz eléctrica. Está hablando a los hermanos, a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo, que cree en todo lo que está en la Biblia. No nos sorprenderá ese día como ladrón. ¿Por qué? Bueno, lo que vamos a estudiar ahora nos muestra a nosotros cómo nos va a sorprender como ladrón si está en la Biblia escrito todo con una lámpara encendida para que supiéramos el tiempo. No sabemos el día ni la hora, pero sabríamos el tiempo cuando estaría a punto el Señor de regresar. Bendito sea Dios. Y entrando ahora en las señales específicamente, Apocalipsis capítulo 16, verso 12, vamos a ver el primer punto. Apocalipsis 16, verso 12. Dice el apóstol San Juan: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Primeramente, ¿el camino para qué? Al leer nosotros los próximos versículos vemos que viene la tercera guerra mundial ahí mismo, la batalla de Armagedón. Y para que los reyes del oriente pudieran entrar en Israel, que va a ser el epicentro de esa guerra mundial terrible, Dios va a secar el gran río Éufrates para que pasen en seco por ahí, hacia el interior del territorio de los judíos. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora, lo interesante de esto es que al oriente de Israel, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, lo menos que había era ninguna potencia de renombre, nada. Todos esos países quedaron arruinados en esa guerra y no había nada ahí que se pudiera nombrar como una gran potencia como para entrar en la Tercera Guerra Mundial. Pero eso fue en la década del 40. Luego pasó la década del 50, la del 60, del 70 y empezaron a aparecer esos reyes del oriente. Y ahora, mientras hablamos aquí, al este, el oriente es el este, al este de Israel está la China Roja, que es una de las naciones más poderosas militarmente hablando hoy en día. Y ahí está el Japón, que se ha levantado como un gigante, económicamente, políticamente, en todo sentido. Son dos potencias tremendas ahí ahora, mostrándonos que estamos en los días de los reyes del oriente, en los días en que Dios va a secar el Éufrates, en los días en que va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Y así que es una voz de alerta para toda la humanidad de que pronto esto que estamos viendo ahí va a suceder. Se secará el río y esas potencias pasarán a la Tercera Guerra Mundial en territorio de Israel. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, en Efesios capítulo 5, verso 14, el apóstol Pablo habló una palabra de alerta, pero que al mismo tiempo es una palabra profética. Hablando a la iglesia, dijo: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará. Y digo que era una voz de alerta porque está hablando que los que están dormidos fracasarán en este tiempo que viene. Pero al mismo tiempo es una voz profética, como señalando cómo estaría la iglesia en este tiempo. Dormida, en un sueño trágico de indiferencia,
de incredulidad, de indisciplina. Se me entristece a mí el alma cuando comenzamos un llamamiento, que hay cientos y cientos de perdidos dentro de la iglesia, y se ponen de pie montones de hermanos y se van para su casa, como si eso no fuera con ellos. Yo no sé cuándo fue que se convirtieron, pero ojalá se conviertan a tiempo. Alabado sea Dios. El que está convertido, que ha nacido de nuevo, mira hermano, cuando llega un llamamiento, prepara, le dice: Señor, haz de mi cabeza agua y de mis ojos fuentes de lágrimas, para llorar por esta gente perdida aquí, porque tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Tenemos que pelear por esa gente perdida con todo, para que tengan la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Sea bendito Señor Jesús. Naturalmente que ese tipo de creyente es el tibio, que está en el cuerpo ahora mismo, pero cuando suene la trompeta, lo vomitarán por su boca. ¿Qué es lo que se va para el cielo cuando suena la trompeta? Bueno, se va el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Y mucha gente que está en la iglesia, que están tibios, dice: en ese día los vomitaré por mi boca. Si los vomita, que sí que están dentro, están en el cuerpo, pero cuando suena la trompeta, van a sentir como la virgen insensata: ¡ay! Se me apaga la lámpara. Para afuera. Y los que quedan dentro, eso se van. Y sí que hay que estar en el cuerpo, pero bien ligado ahí, con coyunturas y ligamentos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu de Dios, que en ese momento no haya titubeos en ninguna clase. Volemos. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿qué importancia tiene este primer punto para nosotros? Bueno, nos muestra que estamos en los días en que se acerca la Tercera Guerra Mundial. Y antes de que la Guerra Mundial estalle, volamos nosotros para el cielo. Mira, aquí lo pueden ver. Verso 13, después que habla de los reyes del Oriente para atravesar hacia la Tercera Guerra Mundial, dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Y explica: son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahí está la Tercera Guerra Mundial, todo el mundo en guerra, engañado por el diablo. Pero fíjense que antes de que la guerra estalle, el verso 15 nos da a nosotros un toque de alegría. Jesús dijo: he aquí que yo vengo como ladrón. Dichoso el que vela y guarda sus vestidos, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ese es el rapto. Como ladrón en la noche desciende el Hijo del Hombre y arrebata su pueblo y se lo lleva. Su propiedad para arriba. Su cuerpo es levantado de esta tierra, que es su iglesia. Y después de ese levantamiento, dice, lo reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. Después viene la guerra. Primero el rapto y después la guerra. Primero el arrebatamiento y después los juicios terribles que vienen. Aparte de la guerra mundial vienen otros. Pero primero nosotros volamos. ¿Cuántos son del cuerpo? ¿Y cuántos están calientes? No basta con ser del cuerpo, hay que estar caliente, porque si estás tibio te van a vomitar momentos antes del rapto. Ese es el reto nuestro, mantenernos calientes. Jesús dijo: fuego he venido a traer a la tierra, fuego. ¿Cuánto deseo que ella esté encendido? El creyente verdadero es una antorcha encendida que alumbra en esta tierra al pecador. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos al segundo punto. Dice que el primer punto nos presenta el este de Israel. Y ahí están 2 naciones poderosas ya cumpliendo esa profecía, que pasarán en seco por el Éufrates a la Tercera Guerra Mundial. Pero el segundo punto, Ezequiel 38, verso 2 y 3, y verso 15 en adelante. Ahí ahora vamos al norte de Israel. Dice que Israel es el epicentro de todo, ese pueblito tan pequeñito. Ezequiel 38, versículo 2 dice: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Ahí dejamos porque ese es el punto que nos interesa. Y habla de un personaje, Gog. Pon tu rostro contra ese personaje. Verso 3 dice: porque así dicho Jehová el Señor, he aquí que yo estoy contra ti, oh Gog. Hay un personaje ahí que Dios le va a dar con todo.
Pero lo más que nos interesa a nosotros, verso 14 en adelante ahora. Profetiza, hijo de hombre, y dile a Gog, que así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, tú lo sabrás. Y vendrá de tu lugar de las regiones del norte. Dice que ese es el punto clave. El norte de Israel. De ahí viene. Tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud, poderoso ejército. Que sí que es un imperio militar poderoso. El que viene contra Israel. Y subirás contra mi pueblo Israel, como una nube que cubre la tierra. Eso será en los últimos días. Y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. La palabra Gog quiere decir jefe. Y ese es un jefe grande. Y también quiere decir oso. Y fíjense que Gog está al norte de Israel. Y sí que ahí hay dos claves inconfundibles para identificar a Gog. Al norte de Israel está la Unión Soviética. Y el emblema nacional de Rusia es el oso. Quiere decir que ahí está hablando específicamente, en forma inconfundible. No hay un intérprete de la Biblia que no esté de acuerdo con eso. Que ahí está hablando de Rusia y un jefe grande que le llama Gog. ¿Será ese que está ahora dialogando con Reagan? La cosa está bien. Dice, eso serán los últimos días, dice ahí. En los últimos días aparecería esa nación poderosa al norte de Israel. Y en los últimos días habría reyes poderosos al este de Israel. Ahí están. China y Japón al este, Rusia al norte. ¿Cuántos alaban al Señor? Así como se cumple la profecía y como Dios muestra que Él es Dios y que este no es el librito de la universidad, es el libro que vino del cielo. Alabado sea Dios. Porque lindo es escribir historia después que ocurre, pero escribirla antes de ocurrir como está aquí y la vemos ahora ante nuestros ojos, eso sí es grande. Que hace 2000 años habló de esos reyes del este Juan. Y en muchos miles de años anterior habló Ezequiel de una nación poderosa con un jefe, Gog. Y un emblema nacional, el oso. Oiga, Ezequiel sabía mucho. Ezequiel no sabía nada, el que estaba con Ezequiel era el que sabía mucho. Alabado sea Dios. Ezequiel, como todos esos profetas, eran gente humilde. Y como era Pedro y Juan y Santiago, pero el que estaba en ellos, ese es el que lo sabe todo. Es decir, que no es cuestión de usted, es cuestión de el que vive en nosotros. ¿Cuánto le aman? Y sí que ahí está, y Ezequiel dice, y esto será en los últimos días, dice el profeta. Y cuando ocurra eso, que está profetizado ahí, que descenderá del norte Rusia, invadirá Israel, ahí se provocará la tercera guerra mundial y los reyes del oriente aparecerán por el Éufrates, pasando en seco a través de ese río hacia esa guerra mundial. Del este, esas naciones poderosas, y del norte Rusia. Pero eso no es todo el asunto. Vamos adelante, póngase el cinturón de seguridad y alabe a Dios. Vamos para adelante. Daniel 7:24. Aquí Daniel trae una de las profecías más extraordinarias y más complejas y más difíciles de cumplirse, pero lo difícil para Dios es tan fácil como usted respirar. Gloria al nombre de Jesús. Y Daniel profetiza que donde antes estuvo el viejo imperio romano, Daniel 7:24, está hablando de una cuarta bestia, que es el imperio de Roma. Y Daniel profetiza que de esa bestia él vio 10 cuernos, significan 10 reinos que salían de ella. Y detrás de esos 10 apareció otro rey poderoso que tomaría dominio de esos 10. ¿Y qué importancia tiene eso para nosotros? Bueno, el territorio geográfico que ocupó Roma en esos días en que Jesucristo estaba aquí, ministrando en la tierra, es lo que llamamos hoy en día la Europa Occidental. Que sí, que si estamos en los últimos días, ahí tiene que haber sucedido eso ahora mismo. Ahora mismo en la Europa Occidental está el mercado común europeo, donde 10 reinos se unieron. Y ahora últimamente se unió España y Portugal. Hay 12.
Daniel dice que son 10, que sí, que 2 saldrán fuera y aparecerá ese hombre terrible que es el anticristo y tomará esos 10 reinos. Y dice cuando Daniel profetiza eso, hace más de 2000 años, 2500 años por ahí, que Daniel habló eso. Sin embargo, ahora vemos eso ahí cumplido en una forma increíble. Cuando predicamos ahí en Europa, ahora en octubre, pudimos ver nosotros lo que es el mercado común europeo. Esos reinos unidos como un solo pueblo. Y anunciando que pronto rompen todas las fronteras para ser un solo país. Y poner un sistema monetario para todos. Y ahí donde el anticristo toma ese imperio poderoso. Imagínense, ahí está Inglaterra, ahí está Francia, ahí está Italia, ahí está Alemania Occidental, naciones poderosas con poderío nuclear terrible. Más de 330 millones de personas unidas ahí. Estados Unidos no tiene tanta gente ni ninguna nación aquí abajo. Pero esos 10 reinos sí tienen ese poder. Ese es el imperio del anticristo preparadito para que aparezca el hombre y lo tome. El hombre está ahora mismo en algún lugar esperando su momento. Lo que pasa es que el apóstol Pablo dice que mientras que lo que impide no se ha quitado del medio, él no puede aparecer. Dice, pero cuando el que impide, dice él. Nosotros decimos, la novia el cordero, pero la novia no es él. La novia es femenina, alabe lo que él vive. Es que es lo mismo. Él se refiere al cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesús. Cuando el cuerpo de Jesús se ha quitado y esa es la novia, entonces aparecerá el anticristo. Primero el rapto y después aparece ese pájaro terrible. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Pero su imperio está preparadito. Ahí está todo. Todo. Quiere decir que eso viene. Y ahí tenemos los 10 reinos de la Europa Occidental ahí unidos. Y al este de Israel, las 2 naciones poderosas, China y Japón. Y al norte, Rusia, con un jefe grande frente al imperio. Todo ante nuestros ojos cumplido, preparado el escenario para Armagedón. Pero también preparado el escenario para el arrebatamiento. Y viene el anticristo, pero Jesús viene primero. Y arrebata su pueblo y se lo lleva. El pueblo de Jesús está aquí. Y mientras el pueblo de Jesús esté aquí, no hay forma que el anticristo pueda aparecer. Está profetizado ahí, pero es algo evidente, claro. Si aparece ahora, tendría que pelear contra los creyentes del Evangelio. Y los creyentes del Evangelio tenemos autoridad total contra el diablo. Y sí que la daríamos contra el suelo en el nombre de Jesucristo. Ahora, hay de los que se queden cuando suene la trompeta, a eso sí que le va a dar con todo. Eso no es parte del estudio, pero lo sabemos porque hemos estado hablando de eso en los últimos días acá. Seguimos entonces con las señales. Daniel capítulo 12, verso 4. Otra de las señales extraordinarias, cumplidas en forma asombrosa, que nos gritan lo que Daniel mismo profetizó. Dice que un ángel visitó a Daniel y le dio esa profecía. Un ángel del cielo. Y le habló estas palabras en el verso 4, Daniel 12. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Esta palabra, anota, pero cierra y sella, que no es para ti. Dijo, porque es para el tiempo del fin. Para los últimos días. No era para Daniel, era para nosotros que estamos aquí reunidos hoy. Alabe lo que él vive. Muchos se moverán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. 2 señales dejó. Primero la parte clave. La parte clave. La ciencia sería aumentada. Cumplimiento de esa profecía es algo realmente extraordinario, increíble. Cuando comenzó el siglo XX, cuando comenzó este siglo, ni siquiera había un avión, ni uno. Ni uno. Y cuando comenzó este siglo, mire, olvídese, radio, televisores, luz eléctrica, fonógrafo, todas esas cosas, eso era como un sueño. Sea bendito el Señor Jesucristo. Yo recuerdo cuando vivía en el campo, aquí en Camuy, ese campo que se llama Ciénaga, los años que vivimos sin luz eléctrica. No había luz eléctrica en el campo y no había carretera, un camino allí polvoreando. En este siglo, sin embargo, de pronto comenzó una revolución científica increíble
y aparecieron los televisores, y aparecieron los radios, y aparecieron todo lo que hoy conocemos que es tan común para la humanidad. Ya el avión a principios del siglo fue descubierto, pero empezó a crecer el asunto de la aviación. Y ya aparecieron los aviones de motores, 2 motores y 4 motores. En uno de 4 motores fui yo a California desde aquí. Más perdido que el diablo. Y se cae el avión, mira yo para el infierno de nariz. Sea bendito Señor. A competir en una competencia de fisicultura. A California, a Oakland. Y eso fue en el 1952. 62, 72, 82, gracias a Dios por los dedos. 83, 84, 85, 87, 14 años es eso. 34 años es eso. Y no había aviones en retropropulsión todavía, 30 años atrás. En un cuadrimotor, que recuerdo cuando me montamos, uno que estaba allí, que me conocía en el deporte, me fortaleció en la fe. Me dijo, ten confianza, esos son unos burros, esos aviones son militares, eso no se cae. Yo digo, si se cae, pobre de mí. Sea bendito Señor Jesús. Quiere decir, cuando uno está en el mundo y uno no conoce al Señor, fíjense lo que uno se arriesga. Un viaje, 14 horas se tardaba ese viaje. Poniéndonos la vida que cualquier motor que falle se cayó y al infierno. ¿Qué sabía yo? Yo no, ni pensaba en el infierno, ni pensaba en nada de eso, pensaba en mi vida ahí perdido como estaba. Sea bendito Señor Jesús. Esa es la tragedia de la humanidad. Lo que pasa es que hoy en día hay 9, 10 o 12 emisoras bombardeando todo el tiempo la palabra de Dios aquí, y canal de televisión cristiano, y predicando arriba y abajo, y arriba y abajo. Y ahora tenemos la campaña ahí en La Piedra, y estamos cubriendo el país. Anoche había 4 emisoras transmitiendo, antenoche 4 emisoras. Quiere decir que hoy en día la humanidad está recibiendo un impacto que en esa época no se veía tampoco. Eso es parte de esta profecía. La ciencia será aumentada, todas esas emisoras radiales. Y entonces por Radio Revelación llegamos a Canadá, a partes de Estados Unidos y República Dominicana por vía satélite. Eso fue lo que habló Daniel. La ciencia será aumentada. Eso no lo había, ni se pensaba en una cosa como esa. 30 o 35, 40 años atrás. Y sí que eso ha sido un movimiento explosivo, un movimiento sobrenatural. Gloria a Dios. Cohetes de retropropulsión. Aparecieron los aviones de retropropulsión y después las naves espaciales. Y fíjense que en la profecía de Daniel dice, la ciencia será aumentada, pero antes dijo, muchos se moverán de aquí para allá. Los hombres se moverían. Eso no es cualquier movimiento, tiene que ser una cosa sobrenatural para cumplir eso. Pues se movieron primero en aviones de retropropulsión a velocidades mayores que el sonido, por los aires, y después las naves espaciales hacia arriba hasta llegar a la Luna. Y ahora dice que pronto llegan a Marte. Y nosotros decimos, y nosotros cuando pasemos por Marte estamos empezando a subir. De ahí que vamos a subir en grande. Alabado sea Dios. Lo único que nosotros no vamos en naves espaciales, vamos arrebatados en nubes hacia el aire. Sentaditos en nubes para ver con libertad toda esa inmensidad que papá creó y gozarnos de la creación. Y aquel que es Dios y es Rey soberano. Sea bendito el Señor Jesucristo. Que sí que ante nuestros ojos vemos cumplida esa profecía tan increíble. Y ahora, con el invento increíble, ¿verdad? El descubrimiento de poner satélites allá arriba y transmisores de radio y televisión en esos satélites, pues ya con una transmisión cubren prácticamente la mitad de la Tierra, pero ellos dicen que pronto cubren la Tierra completa con una sola transmisión. Cuando el anticristo aparezca aquí, eso estará ya en pie. Porque hay profecías en la Biblia que muestran que solamente la televisión mundial puede cumplirla. Una vez nosotros volemos y vayamos hacia el cielo y entremos allá en fiesta, el Señor va a enviar 2 profetas aquí abajo. Uno sabemos que es Elías, del otro no quiero tocar el asunto. Pero hay otro más, que dice que convierte las aguas en sangre y derrama plagas sobre la tierra. Y esos 2 profetas le anunciarán a Israel el engaño del anticristo y el Mesías que viene. Y el anticristo los ataca y los mata. Lean el Apocalipsis, que eso es más interesante de cualquier novelita de esa basura aquí abajo. Alabe lo que él vive. Pero cuando el anticristo los mata, los deja ahí tirados en la plaza, no permite que nadie los entierre. Fíjense la sagacidad del diablo. Cuando Jesús murió, lo enterraron, al tercer día resucitó, y dijeron resucitó.
Y los satélites de los fariseos dijeron, no, se robaron el cuerpo. Y ahí hubo esa controversia. El anticristo dice, para que no haya controversia ahora, los voy a dejar ahí, que se pudran ahí en la plaza esa, que la gente vea que se murieron de verdad. Pero el tercer día Dios se los resucita, entonces delante de todo el mundo. Dice, y lo ven de todos los pueblos, naciones y lenguas. ¿Y cómo es posible eso? Televisión mundial. Y ahora mismo por vía satélite ya se puede lanzar un mensaje, radio, televisión, que cubre prácticamente la mitad de la tierra. Ahora, en breve, ellos dicen que se lo perfeccionan y cubrirá la tierra entera. El anticristo tendrá eso en sus manos. Y toda la humanidad verá levantarse a Elías y el otro profeta y pararse derechito y hacer así, para arriba. Un rato pequeño, alabe lo que él vive. Se van para arriba esos dos también. Entonces los hijos de Israel gritarán verdaderamente, Jehová es Dios y el Mesías es ese que nosotros matamos. Y sí que vienen cosas tremendas que van a suceder. Pero nosotros, hermanos, no veremos nada de eso. Nosotros seremos arrebatados antes de que los últimos 7 años de esta dispensación comiencen. Antes que aparezca el anticristo, nos fuimos. Antes que aparezca la gran tribulación, nos fuimos. Antes de que estos eventos que contamos ahora suceda, nos fuimos. Nosotros estamos en una cita con nuestro novio. Alabe lo que el Señor le ama. Arriba en el reino de los cielos para una boda. Y para allá vamos. Y mientras aquí abajo todo el poder del diablo lanza a la tierra la tribulación, arriba todo el poder del Dios vivo está rodeando a la novia de Jesús para la fiesta más grande que jamás ha ocurrido. ¿Cuántos son novias de Jesucristo? ¿Cuántos se atreven a levantar la mano y decir, yo soy novia tuya, soy novia tuya soy novia, ¡ay, Samaya Sahaba! Soy novia tuya, amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Ahora, oiga bien esto, hermano, y asegúrese y póngase el cinturón de seguridad. No basta con ser novia ahora, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Porque los tibios, dijo, los vomitaré por mi boca. Y eso está en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante. Y apenas leemos eso, aparece el capítulo 4 donde dice, se abrió una puerta en el cielo y una voz gritó, sube acá. Ese es el rapto. Quiere decir que mucha gente que está en el cuerpo quedarán fuera en el último segundo. Porque a los tibios lo dijo, los vomitaré por mi boca. Los calientes, eso siguen en el cuerpo y para arriba. En viaje sin escala hasta el tercer cielo. Manténgase en fuego, que ese es el reto. Ese es el reto. El reto no es ser evangélico, evangélico es cualquiera. Evangélicos mundanos, los hay por millares aquí abajo. Son un descrédito para el evangelio. Evangélicos hipócritas, montones. Evangélicos ladrones que compran fiado y lo pagan. Alabe lo que el Señor le ama. Hay de todo. Pero evangélicos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, sinceros, humildes, honestos, íntegros. Ese es el cuerpo de Jesucristo que se va. Otros están en el cuerpo que Dios los bautizó con el Espíritu Santo y cuando los bautizó con el Espíritu quedaron injertados ahí y están ahí. Y usted los ve en la iglesia y de vez en cuando dan sus saltitos y hablan una lengüita, pero ahí siguen, no le dan testimonio a nadie, siguen esa tibieza. Pero cuando venga el momento de sonar la trompeta, para afuera. Qué tragedia. Por eso que esto es un reto que hay que buscar a Dios ahora con todo. Esta es la época de buscar a Dios. Esta no es la época de irse a una montaña a esperar a Jesús. Usted y yo no somos tan necios como eso. Esta es la época de buscar a Dios con todo, dar testimonio a la humanidad, mantener la llenura del Espíritu, orar con todo, madrugar a orar, ayunar con frecuencia, firmes en las iglesias sin perderse un culto, ni irse antes de que se acabe el culto. Maleducado, sonríase, que el Señor le ama. Alabado sea Dios. No hay apuro de irse del culto, el apuro es que suene la trompeta y nos vamos con el Señor para arriba. Ese es el desespero del pueblo de Dios. Acabar de salir de este mundo podrido. ¡Ay, Saya Sama! Bendito sea Dios. Y sí que esa profecía está cumplida en forma increíble ante nuestros ojos. Y cada 5 minutos descubren 300.000 palabras de conocimiento científico nuevo los científicos. Como se cumple la Biblia. Cayó del cielo ese librito. Alabe lo que el Señor le ama.
Profeta Nahum, capítulo 2, verso 2 y verso 4. Nahum. Sea bendito el Señor. Aleluya. Nahum tuvo una visión, y ahí el verso 4 lo ve bien claro, donde vio carros que se precipitaban a las plazas con estruendo, rodaban por las calles, y su aspecto era como antorchas encendidas, y corrían como relámpagos. Imagínense la sorpresa de Nahum en esa época tan primitiva, ver ese tipo de vehículos, con focos resplandecientes, a velocidades tremendas, por carreteras corriendo a esa velocidad tan grande. Para él sería un choque, pero ¿qué es eso? En esa época tan primitiva, Nahum habría visto que carretas tiradas por caballo. Sin embargo, lo vio en visión. Ahora, ¿cuándo aparecerían esos carros? Bueno, esa es la parte importante para nosotros. Aquí en el versículo 2, Nahum capítulo 2, dice, Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Cuando Dios estuviera para restaurar a Israel, dice bien, cuando Dios estuviera para restaurar a Israel, esos carros aparecerían. ¿Se ha cumplido eso? Hay más automóviles que pelo tenemos en la cabeza, lo que estamos aquí ahora. Creo que hay 3 o 4 automóviles para cada persona en Puerto Rico, imagínense cuántos automóviles hay. Y usted va de noche y ve esto como lo vio Nahum. Va de noche por una carretera, especialmente una autopista aquí, de momento ve aquella antorcha encendida que viene, y usted no ve qué clase de vehículo es, y pasa por lo suyo, usted lo que oye es el viento, y no le da tiempo a ver si es una camioneta, un automóvil o lo que es. Así los vio Nahum, corriendo como relámpagos por las carreteras y semejantes antorchas encendidas, y aparecerían en el tiempo en que Israel estuviera a punto de ser restaurado. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Ahora, lo más importante de esto para nosotros es cómo va a ser restaurado Israel. Oseas capítulo 6, verso 1. Profeta Oseas, capítulo 6, versículo 1, empieza Oseas profetizando el juicio terrible que vendría sobre Israel. Y dice, porque Él nos ha herido y Él nos ha desgarrado, pero nos vendará y nos curará. Dice que habla del juicio, donde Dios iba a herir y a desgarrar a Israel. Pero después habla de que Israel sería restaurado. Nos vendará y nos curará. Y nos devolverá la vida, versículo 2. ¿Cuándo? Después de 2 días. Pasarían 2 días de Dios, que son 2000 años. Un día con el Señor son como 1000 años. Y al pasar esos 2000 años, Dios restauraría a Israel. Le devolvería la vida. Y miren lo que dice. Y entonces al tercer día viviremos en su presencia.